Amigos, bueno, el día de hoy estamos con mi tío, un ex habitante de cuando existía el cartucho, hace unos años. Y pues yo sé que para él no es fácil recordar todo esto que vivió y todo, pero pues él quiere hoy explicarnos y contarnos un poco de lo que realmente se había ya contado por una persona que sí vivió eso y pues al final darle un mensaje a las personas, ¿no? De Sí, por sería qué bueno. no coger ese mundo Pues ojalá les quede el mensaje correcto. y pues alguna que otra historia que vivió allá y cómo logró salir de esto y cómo empezó. Entonces, pues, tío, bueno, preséntese a las personas. Mi nombre es Nelson Villarraga, tengo 45 años y mi vida en la drogadicción empezó desde muy niño. Más o menos 13 años y medio probé la marihuana. Y la marihuana me llevó a probar algo que se llama los maduros, que ya es marihuana revuelta con bazuco. Ok, De ahí probé los pistolos. Los pistolos son bazuco en un cigarrillo. Y después probé la pipa, que ok. eso fue algo muy, muy, pero muy difícil en mi vida, muy duro. Me cerró muchas puertas, prácticamente casi pierdo a toda mi familia. Y no, fue bastante, bastante complicada esa época de mi vida. Quería hacerle una pregunta, tío. Dígame. ¿Quién era usted antes de, pues, de ir al cartucho y de empezar a consumir droga, pues, que se acuerde? Pues mi niñez fue en un barrio de Cibaté, del municipio de Cibaté. Me crió mi madre porque pues mi papá se murió muy pequeñito, yo tenía como 7, 6 meses de nacido, entonces mi papá falleció y mi mamá quedó criándonos a 8 niños todos pequeños, el menor era yo. Entonces pues las condiciones mías siempre fueron precarias. Y debido a eso pues mi mamá sí tenía para una cosa, no tenía para otra, sí, ella por lo menos le tocó decidir entre cuidarme a mí, salir a trabajar para que nosotros comiéramos. Tenía que decidir una de las dos porque, y pues obviamente le tocaba salir a trabajar, que pues, con qué nos mantenía. Entonces, pues yo creo que debido a esas situaciones también, pues no es que le eche la culpa a nada, ni mucho menos a mi madre, porque mi madre siempre me dio lo que mejor pudo y siempre estuvo ahí para mí. Si no hubiera sido por ella, yo creo que hoy en día no estaría vivo. Pero debido a esa situación, también me llevó a caer, a caer en ese Mm, mundo de la drogadicción, del vicio, porque pues gracias a Dios nunca he matado a nadie ni nada, pero sí robé, pagué cárcel, casi me matan. Siempre pues la calle es delicada, la ok. calle es algo muy fuerte. Una pregunta, tío. O sea, ¿cómo fueron los años anteriores antes de que usted llegara al cartucho la primera vez? O sea, O fue la sea, transición a llegar al cartucho? yo empecé a fumar lo que le dije, yo empecé con la marihuana. Los primeros clones me pegué, digamos, unos clones de marihuana y dejé porque pues era yo un niño, yo tenía 13 años y medio. Y como a los 6 meses volví a probarla. La primera vez que la probé no me hizo absolutamente nada. Ok, Ya la segunda vez sí sentí lo que el es efecto. el efecto de la marihuana. Y ahí ya fumaba más seguido marihuana. Entonces ya con mis amigos empezamos a salir a minitecas, discotecas en esos años. Ya pues empezamos a incluir en el mundo como en la calle. Debido a eso alguien nos ofreció droga y, y la revolvimos lo que fue la marihuana con el bazuco, que eso se llama un maduro. O lo llamamos, no, todavía se llama un maduro. Eso hoy en día casi, creo que ya casi no, ni se ve eso. Después de eso saltamos del maduro, saltamos al pistolo, que ya es la, Más la fuerte. bazuca más pura, porque ya no se revuelve con Ok. nada, sino solo cigarrillo. Y después de eso algo más fuerte todavía, que eso sí, ese es como, mejor dicho, para mí, yo siempre lo dije, es como el demonio, mejor dicho, es como si le presentara a usted tal cual, que es la pipa. Que la pipa es una pipa con un aluminio encima, unos huequitos, le echa ceniza y encima se le echa el aro. Bueno, por ejemplo, la diferencia de esos tres en cuanto a sensación sí cambia mucho. Uy, total, O sea, sí. es total. Total, total, total. La adicción, no tanto la sensación, sino la adicción.
Cuando usted consumió la primera vez en una pipa, que Uy, no puede describir una sensación. sí, pero es que la primera vez que yo consumí pipa fue... Yo, como les comenté, yo vivía en un barrio del municipio de Cibaté, allá me crié, entonces empezamos porque nosotros, entonces con mis amigos reuníamos plata y hacíamos una vaca y yo era el que me iba para el centro, que era la olla del cartucho. Me iba para esa olla y allá yo compraba y me devolvía otra vez para el barrio a fumar. No se quedaba. Nunca me se quedaba. quedaba Pues al inicio, al bueno, inicio. siempre fue ida y venía. Sí. Hasta que un día llegué allá al cartucho y ese día ya iba de salida cuando ¡prum! Iba entrando otro conocido mío, bueno, otro amigo, supuesto amigo, pero conocido. Vecino. De allá del barrio también, iba entrando también a comprar. Y él me llamó, me vio y me llamó. Y allá empezamos a fumar pistolas. Empezamos a fumar pistolas. Nos fumamos ese día como unos 15 pistolos seguidos. Y a mí me dio la pálida. La pálida es que casi me desmayo, empecé a sudar frío y temblaba. Y entonces mientras estaba así, porque estábamos en el cartucho, mientras estaba así se nos acercó un indigente. Un indigente es, bueno, los mal llamados desechables, para Sí. mí son indigentes. Ok. Y él le dijo a mi compañero, a mi amigo con el que yo estaba que si le prestaba la pipa. Y mi compañero tal vez ya había fumado, no sé. Él de una se echó una. No. Yo estaba que me desmayaba. Y entonces mi amigo me ofreció uno y yo se lo recibí. Y eso lo que hizo fue pararme otra vez. Me dejó como si, mejor dicho, no. No nada. le ha pasado nada. Sí, me dejó otra vez para. Y esa fue mi primera vez. Y ahí para adelante, Dios mío. Pero esa vez se devolvió. Ese día nos devolvimos, sí, ahí nos fumamos otros, pero ya me devolví prácticamente sin nada porque ya Sí, me había fumado todo. Dejé esperando a mis compañeros allá en el barrio y tuve problemas por eso con ellos la y todo. plata, ya. Sí, pero me devolví, no me quedé. Después seguimos así, iba y volvía, pero ya dejamos de fumar ni pistolos ni maduros, ya pensábamos armar pipas, pero la primer pipa que armamos fue en una lata de Clausen, una lata de las latas de que viene la cerveza, la Clausen. Aprendiendo. Eso, ahí hicimos una pipa ahí hechiza y ahí empezamos a fumar. Y ya, pues, ya la sensación, todo era distinto porque al echarse usted un pipazo, las ansias son más, o sea, usted ya no puede controlar las ansias. O sea, O sea, es tocarlo algo seguido. que de madre lo posee y lo posee y lo posee. Eso es algo que no se lo deseo, pero a nadie, a nadie. Y así transcurrió un tiempo, seguimos ahí en el barrio, pero entonces lo que le digo, ya no nos podíamos controlar igual porque las ansias eran más y más y Entonces ya más es- y más. Y la empezamos a cagar allá en el barrio donde vivíamos. Desgraciadamente yo caí en ese flagelo con un hermano. Un hermano mío también cayó en ese flagelo de las drogas. Caímos al mismo tiempo. Y la empezamos a embarrar allá en el barrio con mi hermano. Empezamos a robar a la gente del barrio. Hasta que nos hicimos coger la mala. Nos iban, o era salir del barrio, o que nos pelaran ahí, o era salir del barrio. Entonces, pues mi mamá, gracias a Dios, siempre estuvo ahí y optó por vendimos la casa que teníamos allá, que era la herencia de nuestros padres. Mi mamá optó por vender eso, por proteger nuestras vidas, porque pues éramos mi hermano y yo, y salimos de ese barrio. Salimos de ese barrio, fuimos a otro barrio más hacia Bogotá. Allá llegamos a pagar arriendo, ya todo cambió. Entonces con mi hermano pues seguíamos, igual pues salimos del barrio, pero seguíamos poseídos porque pues Claro, hasta el sí, momento sí. no estábamos hasta ahora empezando la Pero- drogadicción. Entonces llegamos a ese otro barrio y con mi hermano optamos por seguir lo que hacíamos en el otro lado, seguíamos fumando igual, pero pues ya no fumábamos en el barrio porque ya no distinguíamos a nadie igual, entonces no fuimos para el centro. Ya fue cuando optamos por ir a ¿Cómo fumar al fue su cartucho los primera dos. noche en el cartucho? O sea, que usted se quedó. ¿Usted se acuerda? Pues no, creo que fue con mi hermano. Y esa noche sentía yo que nos iban a matar a juntos. Yo sentía que nos iban a matar a juntos en ese cartucho. Entonces yo tomé la decisión de decirle una vez a mi hermano, digamos, salíamos de la casa a rebuscarnos lo de la droga. Y yo una vez llegamos al cartucho a fumar los dos, pero mi sensación era tan grande que en un momento nos podían matar a los dos, que yo opté por un día decirle a mi hermano, ¿sabe qué, José? Más bien vaya usted, fume por su lado y yo fumo por el mío. Y él me dijo, ¿por qué?
Y yo le dije, huevón, es que yo siento que pronto nos van a matar a los dos y si nos matan a los dos, no creo que mi madre pueda soportar ese dolor. Y así fue. Llegábamos al cartucho, salíamos, hacíamos la plata los dos, nos la repartíamos y él se iba a fumar. Llegábamos al cartucho, pero él se iba por su lado y yo me iba por el mío. Nunca al final ya se la pasaban. Ya después nos buscábamos, pero ya después de que terminábamos de fumar, o que yo terminaba o él terminaba. Él me buscaba o yo lo buscaba. Pero ya después con el paso de los días ya dejábamos de vernos bastantes días. Ya pasaron bastantes días y lo otro fue que él lo poseyó más a la droga que a mí en ese tiempo. Pues yo andaba también poseído, pues yo por lo menos me devolvía para la casa. Y él sí se quedó allá. Él sí Ya no optó salía. por decir, no, ya no voy más a la casa. Y entonces pues yo llegaba a la casa y mi mamá siempre me indagaba dónde está mi hermano. Y yo tenía idea de dónde la pasaba, pero pues yo le decía que yo no sabía. Pues yo sabía. Entonces eso fue lo que como que nos marcó y nos cambió de diferencia. Más o menos, ¿cuánto tiempo era lo que usted se quedaba ya, digamos, metido? Yo duraba, en esos tiempos yo duraba máximo una noche, un día, 2 noches, por harto, pero yo volvía a la casa. Sí. Claro, hasta que después hubo un momento también de mi vida que me dejé también dominar y duré allá encerrado, pero eso ya fue prácticamente cuando se estaba terminando el cartucho, cuando ya lo estaban, Sí. cuando lo empezaron a acabar. Y yo duré como 2 años allá, que no tampoco iba a la casa. ¿2 años? 2 años. Y en esos 2 años, lamentablemente, pues, la droga a mí me poseyó re harto, o sea, me agarró como era y me puso a esculcar basura, yo me puse a reciclar. Íbamos a unos patios que, pues para bañarme y cambiarme eso, en esos tiempos existía el padre Javier de Nicoló que ayudaba a la gente de la calle. Yo me encontré con unos amigos, pues casualmente cuando yo empecé a fumar, o sea, antes de que yo fumara droga, cuando fumaba marihuana, el que me enseñó allá en el barrio a fumar marihuana a mí, fue un amigo que casualmente después él pagaba arriendo allá y solo vivía con el papá. Y me fumaba marihuana con él, solo marihuana. Después él se fue porque pues pagaba arriendo y él se fue de barrio. Y con los años yo hoy me lo encuentro allá en el cartucho, que él fue el que me enseñó a fumar marihuana y él se había vuelto ya drogadicto primero. Y cuando yo me lo encontré en el cartucho, él tenía un cambuche allá dentro del cartucho. Entonces pues ahí fue cuando Dormían allá y eso. él tenía su cambuche y pues claro, él me vio y él me dijo, pues venga, quédese acá conmigo. Y ahí fue cuando más me pegué, porque pues yo llegaba ya eran de él y él Ya ya era tenía conocido todo. ahí porque él ya llevaba como 2 o 3 años ahí con su cambuche y ya lo conocían, ya hasta le soltaban droga y todo para que vendiera, o sea que el man ya era conocido. Y él, pues lo que le digo, yo me había prácticamente criado con el chino. Y así llegué al cartucho y por eso también me pegué re harto. Ok. Ya después, para despegarme fue... Una pregunta. Bueno, primero, dentro de el cartucho, ¿usted llegó a perder amigos y eso? Ah, pues lo bueno, lo emitió, ¿no? También. Y los amigos y eso. Sí, claro, eso... Al amigo que le digo que con el que me enseñó a fumar marihuana en el cambuche. barrio, que el que encontré allá el cambuche, a él me lo mataron en mis piernas. Y ese día me pegaron un tiro a mí en la espalda. Y me quedó a 1 centímetro de la columna y a 1 centímetro del pulmón. Y- Yo creo que ese fue el detonante para yo decir, no voy a regalar mi vida ante una polvo ni ante una droga, nada. ¿Qué Ese pasó fue el ese día detonante. más o menos? Lo de eso. Ese día es que lo que pasaba era que donde nosotros fumábamos, ya en esos tiempos ya estaban acabando el cartucho, ya quedaban poquitas cuadras. Y nosotros prácticamente fumábamos, pero fumábamos a la afuera del cartucho. No fumábamos adentro, sino afuera. O sea, una cuadra, eso era una 9ª con 11. Calle 9ª con carrera 11. Entonces nosotros fumábamos afuera del cartucho, pero donde nosotros nos hacíamos a fumar, llegaban otros manes, que eran de toda la vida de ahí. Y esos eran unas ratas, esos manes sí eran re ásperos. Entonces, esos manes sí llegaban allá. Y lo que pasó para que mataron al chino y para que me dieron al tiro a mí fue porque pues los manes que llegaban ahí a donde nosotros fumábamos, los que iban entrando a comprar, los robaban. Y cuando iban saliendo también robaban a los que iban O saliendo. sea, cogían a Sí, todo el o mundo sea, de no cara. dejaban ni entrar a comprar ni dejar salir. Esos pitos le echaban mano a todo el todo el mundo, mundo. weón, a todo el mundo robaba. Entonces, claro, los duros de las ollas pues se dieron de cuenta, ¿no?
allá toca ir a limpiar, toca ir a limpiar. Y a nosotros nos las cantaron, como unos 2, 3 días antes pasaban y nos veían ahí, nos decían no se hagan ahí porque acá van a venir a limpiar, no, pero las ansias no nos dejaban, las ansias nos tenían cegado. Nosotros llegamos una noche ahí a las 9, 10 de la noche, cuando así como no que habíamos parchecitos como de 5 ahí fumando y jugando y tomando. Cuando apareció un man en toda una esquina, apareció un man gordo, yo me acuerdo la cara del manito, y apareció con una 9 milímetros y hizo como 5 tiros, de los cuales uno le atravesó por el tórax, corazón, y por la espalda, corazón a mi amigo. Y eso fue cuestión de segundos. En la misma cuestión de segundos yo siento que algo me hace en la espalda. Yo me mando la mano y claro, tenía un roto. Eso me hacía así la carneta. Pero pues yo empecé fue a mover mi cuerpo. Yo no, pero yo estoy bien. Pero yo veía que mi amigo sí, realmente porque él me miró así 1, 2, 3 y contra el piso así. Entonces yo lo único que decía era Miguel, lo único que me fui fue encima de él pensando que él, pues con la esperanza de que no lo hubieran matado. Y me fui y le pegué como 3 cachetadas, pero duras, ¿no? Pues ya era finado. Él fue finado, mejor dicho, apenas sí, una muerte instantánea. Entonces mi reacción fue, me paré y quedaba el CAI de los mártires como a 1.5 cuadras. Y eso fue lo que yo hice, me paré, me fui corriendo donde la policía. Y el policía cuando me vio me iban a meter, pensaron que yo era un loco y me iban a meter para la OPJ. Pero pues yo me le levanté la esta y les mostré la herida que yo tenía, eso era hueco, de pronto ahorita más ratito se lo muestro. Y eso era un hueco así, me hacía así. Y no, que caminé para el hospital y yo les dije, no, vamos para adelante que mi amigo se está muriendo, vamos, por favor, vamos. Y ellos prendieron una moto y yo me fui adelante. Y cuando llegamos allá, lo primero que le hicieron fue así, no. Como a los 5 minutos llegó la patrulla y lo echaron al man en la patrulla, nos llevaron porque yo no me iba a subir. Yo no me iba a subir y los manes que estaban ahí, no, súbase usted también, que usted está herido. Bueno, yo me subí, llegamos allá al Hospital Santa Clara y sí, pues apenas entramos al hospital, las enfermeras corroboraron lo que ya sabíamos, aunque él ya venía muerto. Y a mí me metieron a una sala donde lo atienden a uno. Ya me tenían que tomar unas radiografías, entonces me hicieron quitar la camisa y eso, que para que yo no tuviera alguna esquirla o algo adentro de la espalda. Pero yo estaba así sin camisa ni nada cuando veo que va pasando la médica y el doctor diciendo, toca llamar a la mamá del finado porque pues... Entonces yo no aguanté eso, chino. No, eso sí me dio muy duro. Entonces, ahí mismo me paré. No podía ver la reacción de la mamá. Sí, no, yo de una me paré, me puse otra de las camisas y le dije que me iba y no me querían dejar salir y yo cogí la puerta a pata. Hasta que me abrieron y me vine. Ya en ese tiempo yo llevaba más o menos como año y péguele sin ver a mi mamá. Y ese día pues eran como las 2 de la mañana cuando yo salí, como 2:30 de la mañana cuando salí del Hospital Santa Clara, salí allá a la primera. Y yo pues vivíamos ya en Bosa San Bernardino, nosotros nos habíamos pasado para Bosa San Bernardino. Y yo pues herido y me iba chorreando sangre. Lo único que hicieron los médicos fue por colocarme un esparadrapo atrás y ya una gasa y un esparadrapo, pero eso me seguía saliendo sangre porque yo sentía. Claro. Y yo pues empiezo a caminar y yo me sentía rey, salía a la primera, yo qué hago, Dios mío, yo con esa sensación de la muerte de mi amigo, de la reacción de la mamá, pues yo conocía a los hermanos, al hermano, al papá. Y yo herido, pues yo qué hago, y yo no, ahí yo te dije, no, me voy para la casa, voy a volver a la casa. Pero sin ni una moneda. Entonces toda la noche pasaban por la 10ª, pasaban en esos años pasaban Paso H compartir. Y eso me dejaba en Bosa a la estación, pues me dejaba lejos de donde yo vivía, pero pues me acercaba re harto. Y de una me subí para la 10ª con primera. Me pagó un colectivo, pues yo no tenía plata. Y me iba a bajar el colectivo y me tocó de una subirme la camisa y mostrarle. Y apenas me dejaron, me llevó. Entonces llegué a Bosa a la estación, pero ya cada vez me sentía más débil. Cuando llegué a Bosa a la estación, yo, no, ¿ahora qué? Para bajar de Bosa a la estación a Bosa San Bernardino, caminando siempre es como 1:30. Y yo dije, no, yo no puedo, no aguantaba yo. Y como ahí queda el CAI. Yo no, la única es ir y frente a los policías. Y otra vez me le meto allá al CAI otra vez. Ay, no me sucedió otra vez, cuando yo
Pero les muestro esto y de una vez se hacían unos taxis y el mismo policía fue y le dijo, no, el man me dijo, camine, lo llevo al hospital. Y yo, no, yo al hospital no quiero ir, yo quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Y el mismo policía fue y me llevó, le dijo un taxista, me dijo, hágame el favor y lo llevo al man hasta allá, hasta la casa y el man, gracias a Dios, me llevó por la ventana de la casa, me dejó, me acuerdo tanto ahí llegó. que mi mamita, llevamos casi 2 años sin vernos cuando le golpeó, no, yo le golpeó en la ventanita, cuando me vio una esa señora brava y se puso la bata, las pantuflas y salió corriendo a abrirme la puerta. Cuando me abrió, pues me dio un abrazo, mejor dicho, como mejor dicho, un abrazo de mamá e hija, de mamá e hijo que no me quería perder, porque ella no me quería perder, pero no tenía las herramientas, no tenía cómo luchar contra lo que yo estaba haciendo, porque primero era mi decisión, y segundo, no, era muy difícil para ella, o sea, poder hacer algo. Es que es muy difícil para cualquier papá cuando un hijo se le mete a las drogas, ayudarlo. Muy, muy difícil, complicadísimo. Hoy en día, que yo ya tengo mis hijos y que gracias a Dios pude superarme esto, yo creo que la mejor manera de ayudar a un hijo cuando es drogadicto es no dejarlo, no cerrarle las puertas, estar ahí, porque definitivamente un drogadicto no tiene uso de razón propia. Usted como drogadicto prácticamente que lo maneja es un demonio, Pues el demonio de la droga. Él es el que... Yo hice muchas cosas a mi familia cuando yo fui drogadicto. Casi lo que le dije al principio de la entrevista, casi me cierro las puertas con toda mi familia porque la drogadicción me llevaba a hacer cosas que hoy en día no, ni se me pasan por la cabeza. Pero sí, a eso me llevó la droga, entonces así fue la pérdida de mi amigo. Bueno, usted me dice que cuando empezó iba con mi tío José, ¿no? Y que ustedes se empezaron a separar. Sí. ¿Qué pasó después con mi tío? O sea, ¿cómo usted no lo volvió a ver o qué pasó? Pues más ahí seguimos como 1 año más, seguimos en el cartucho, pero pues él se quedaba siempre más que yo. Él en ese año fue como 2 veces a la casa. Y eso porque pues prácticamente yo me le iba y yo le decía a mi mamá, porque pues, o sea, para mí mi mamá siempre lo fue todo. Ella fue mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Como les comenté, mi papá se murió como a los 6 meses de yo nacido, entonces yo nunca lo conocí a él. Mi papá fue mi mamá. Y pues a mí me daba muy duro porque mi mamá sufría mucho por él o por mí. Por cualquiera de los hijos de ella siempre sufrió, pero pues más por nosotros que cogimos ese flagelo. Y una de las últimas veces que lo vi fue como en los 2000 algo en el año 2000 algo que empezaron a reclutar para los paramilitares. Entonces empezó la guerra de los paramilitares con el ejército y la guerrilla. Y en ese tiempo se vinieron los paras a reclutar gente, a reclutarlos más que todo en el centro, y gente así como éramos nosotros, drogadictos y eso. Y él cayó en esa reclutación, se lo llevaron un día. Con el tiempo, pues yo cogí un trabajo que era calibrador. Yo cogí un calibradero por ahí en el centro de la ciudad. Para los que no sepan, calibrador es alguien que le tomaba el tiempo a las bucetas de acá de Soacha, exacto. Y yo tomé en ese tiempo ese trabajo y duré muchos años en eso, pero pues yo ya no necesitaba hacerle daño a nadie, sino yo salía y me ponía a calibrar y me hice conocer de todos los buceteros y pues la mayoría me llevaban la buena. Entonces yo solo salía y trabajaba para lo mío, pues ya no necesitaba hacerle daño a nadie. En cambio, pues José sí quedó lo mismo, él sí quiso quedar en la calle. Entonces un día él me llegó allá a donde yo calibraba, que era en la calle 19 con carrera 13. Y me llegó y me dijo, Nelson, me va a regalar 2.000 que mañana me voy con tales y tales. Y yo pues la verdad no le creí, güey. Yo le dije, usted tan marica, le dije, si usted se quiere ir a fumar algo, pues dígamelo, que los dos somos iguales, pero no me diga mentiras, güey. Y yo no se los iba a regalar más, sin embargo se los di, como que no le di todo completo, le di como 1.500 pesos. Y ahí nunca más lo volví a ver. Nunca. Sí, pues yo no sé, después yo escuché que el man... ¿Usted fue y preguntó? No, con el tiempo, como a los 8 meses, como al año, él se reportó con mi madre. Se reportó y dijo que estaba por ahí en una finca, no sé, que estaba por ahí en una finca con tales y tales, o sea, con los paras que se lo habían reclutado. Y le envió una plática a mi mamá. Como a los 6 meses volvió y habló y volvió y le giró otra plática a mi vieja.
Y ya después, como a los 4, después de ese último giro, como a los 3, 4 meses, mi mamá o mi hermana, que era donde llamaban, mi hermana recibió una llamada toda rara diciendo que mi hermano se les había fugado, que ellos no sabían nada de él. Y desde ahí han pasado más o menos 15 años que no sabemos nada de mi hermano. Para mí, yo creo que ellos lo mataron, porque yo sabía, o sea, yo conocía cómo era mi hermano, y mi hermano en ese tiempo era jodido, y más que, pues si él era jodido normalmente, pues con la droga se hacía más jodido, ¿sí me entiende? La droga lo hacía más impulsivo de lo que él era normal. Entonces yo creo que, pues en mi corazón yo creo que él está muerto, la verdad. Debe estar por una fosa común, y pues lamentablemente nosotros tampoco, mi mamá sí quería ir a eso de reparación de víctimas y eso, pero pues la verdad nunca hicimos mucho por saber dónde él puede estar, si está vivo o está muerto. Pero en mi corazón él debe estar muerto. Tío alguna vez me contó una historia de un... O sea, pues mucha gente cree que solo la droga afecta a las clases bajas, ¿no? A los pobres. Pero usted me contó una historia de un empresario, ¿no? Y cómo Sí. terminó y acabó con todo allá, ¿no? Pues, Sí, allá yo conocí, este señor sabía 3 idiomas, ¿no? parecido. Llegó, pues él mismo me contó la historia, porque pues cómo más yo le iba a conocer, ¿no? Pero sí, él nos contó la historia de él. La historia de él era que él era un empresario con 2 primos más. Entonces ellos tenían un apartamento por allá en Ciudad Salitre, por allá en el norte de la ciudad. Tenían un severo apartamento, pues tenían empresas, andaban re bien. Entonces que un día, pero ellos sí les gustaba tomarse sus traguitos, sus whiskazos y eso, y también de vez en cuando les gustaba echarse su pericazo. Entonces que es que un fin de semana se pusieron a tomar con los primos. Y que pum, llamaban al man que les llevaba la perica, pues ellos ya tomados se echaban sus pases para... Bueno, pues les gustaba eso. Y una noche tomando, pues se llamaban al jíbaro. El man les llegó la primera, la segunda, como la tercera vez les llegó, ya por la mañana les llegó. Y ellos siguieron tomando y hueliendo. Cuando de un momento a otro se les acabó otra vez y volvieron y llamaban al jíbaro, y el jíbaro ya no les contestó más. Y ellos ya tomados, embalados. Entonces que uno de los primos dijo, no, yo no salgo. Yo ya me acuesto a dormir. Ya. Sí, en cambio el otro sí quedaron 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y con esas ganas de seguir hueliendo y... No, pues las ganas de seguir hueliendo lo sacó a la calle, a ambos. Entonces, que era de madrugada, todavía no había nada por ahí, que lo único que encontraron en la calle fue un indigente. Que fueron y se le acercaron al indigente, que si tenía perico. El man les dijo, no, yo pericas no. A mí lo que me gusta es esto. Que le sacó la papeleta de bazooka y les dijo, no. Y los manes le preguntaron que qué era eso. El man les explicó y Cucho, pues ven, que lo probamos. La loquera y la borrachera Ahí. lo probó, güey. Y el man cuenta que así empezó, que ese día le compraron al indigente lo que tenía. Le dieron plata y pues le dieron más de lo que valía. El indigente les dejó lo que tenía. Se fueron para el apartamento ellos y acabaron con eso. El amigo, el primo se fue, quedaron durmiendo, pero el otro sí quedó como con eso. Ya quedó con eso en la cabeza, el Cucho ya. Y ya luego el otro fin de semana empezó a tomar, pero ya el man ya no quería perica, le quería la bazooka. Y sí, empezó a fumar bazooka otra vez, se contactó con el jíbaro, empezó a fumar bazooka dentro del apartamento, ya no iba al trabajo, ya empezó a ser irresponsable, ya no duraba un fin de semana tomando, sino toda una semana farreando. Hasta que pues empezó a fumarse así todo en el apartamento, ya lo echaron del trabajo, los primos se dieron de cuenta que paila, pues lo sacaron de la sociedad. El man seguía en el apartamento hasta que empezó a sacar todo lo del apartamento, lo dejó limpio, totalmente limpio, se lo fumó todo. Después vendió el apartamento. Ya después se fue para donde los compañeros a que le dieran la parte de la sociedad, que ahí fue cuando yo le digo que el man llegó con 1.000 millones de pesos al cartucho. Eso fue lo que le correspondió la parte de la empresa que ellos tenían. Y llegó al cartucho con 1.000 millones de pesos y pues tras usted tuviera ya plata en el cartucho lo atendían como un rey. Nadie lo tocaba, nadie le decía nada, como un rey. Le duró yo creo que aproximadamente como por ahí unos 8 meses, un año le durarían esos 1.000 millones de pesos. Y después con el tiempo yo ya lo veía indigente, como cualquier otro indigente, el cartucho normal. El man lo cogió la bazooka y se lo llevó. Acabó con él. Lo acabó. Tío, usted me dice que pues una de las razones para empezar a querer salir de allá, bueno, fue una de los detonantes fue la muerte de su amigo, ¿no? Pero usted realmente, ¿qué lo empezó a hacer querer
salir de allá así y como cambiar? No, pues sí, uno de los detonantes fue ese. Pues no, pues sí, la muerte de mi amigo también, pero más que la muerte de mi amigo era mi propia vida. Porque ese día me pegaron un tiro a mí en la espalda y yo dije, no, pues es mi vida y es la única que tengo y eso fue como lo que más, pero yo creo que lo principal fueron mis hijos. Realmente fue el querer cambiar por darles una oportunidad a ellos, de que me vieran distinto, de que conocieran un papá, de que fue más que todo eso, mis hijos. Por mis dos hijos yo también hice muchas cosas, o he hecho muchas cosas intentando en cambiar por ellos. Sí. Me falta, obviamente, Sí, porque sí. siempre va a faltar, pero pues real, los que me conocen, mi vida dio un giro de 180 grados. Bueno, actualmente, ¿usted cómo cree que una persona puede dejar algún vicio, cualquier vicio, pues, o digamos en su tema que pues es uno de los vicios que más... Pues realmente yo creo que solo un ser humano no puede, porque pues digamos la droga tal como yo la conocí, que fue la bazuca, la que es- drogadicción, la bazuca, como tal la pipa, eso usted solo como ser humano es muy difícil porque es luchar contra un demonio que obviamente tiene poder sobre las personas y usted solo créame que es casi que imposible, pero los humanos tampoco creo que puedan ayudar mucho. Para mí fue más espiritual, más en creer en Dios, más yo quedaba muchas noches cuando viví en el cartucho, quedaba por ahí 2, 3 de la mañana, plena Navidades, 24, y toda mi familia pues en farra, reunidos todos ellos, y yo quedaba sin nada, pues a mí me daba la de llorar, la melancólica por esas calles de Bogotá grandísimas, y yo empezaba a caminar y a llorar y a orarle, a pedirle a Dios, a decirle, Dios, Padre lindo, por favor, tú me trajiste a este mundo para esto, por favor, ayúdame. Dame la fuerza que yo necesito para poder salir de esto, por favor, Padre lindo. Y esas eran mis oraciones y creo que, pues, eso ayudó muchísimo. Eso, pues, obviamente toca poner fuerza, voluntad, porque créame que han sido más los que yo he visto morir que los que he visto salir de eso. Bueno, ya luego de que usted sale de todo eso y eso, ¿cómo fue su proceso de volver a empezar? O sea, una vida normal, ¿sí? Ir retomando todo. No, pues en eso ayudó mucho mi familia porque pues si no hubieran estado ellos todo se había complicado más, pero pues gracias a Dios mi mamita siempre inculcó, aparte que yo me cerré las puertas de casi toda mi familia cuando estuve en eso, pues ellos siempre estuvieron ahí también para mí, lo que han sido mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, me han ayudado muchísimo, muchísimo me han ayudado, entonces eso me ha ayudado mucho, yo creo que eso ha influido, pero mejor dicho, por ahí un porcentaje muy grande en el haber podido yo dar este paso de decir no más a la drogadicción, ¿no? Y pues tampoco escupo para lo alto porque Sí. no puedo nunca escupir para lo alto, pero realmente yo ya llevo unos buenos años sin probar la droga. Y me siento ¿Cómo, fortalecido. o sea, cómo Pero se... para mí todo es espiritual, ¿no? Yo creo Sí. mucho en las cosas de Dios, pero no soy ni evangélico, ni cristiano, nada de eso. Yo creo Dios. en Dios, sí, a mi manera, en Dios. ¿Cómo usted ve su vida comparada a la vida que tenía antes, actualmente? No, pues lo que le digo, mi vida cambió de un giro de 180 grados. Aunque hoy en día obviamente me hacen falta muchas cosas porque pues mientras estuve en la drogadicción fueron muchos años de mi vida que perdí. Fueron casi 15 años de mi vida perdida en eso. Pero pues hoy en día me siento agradecido con Dios porque sea como sea, pues estoy vivo. Y pues para mí vale más mi vida que o sea, no soy tan apegado a lo material, entonces me siento espectacular con mi vida, con lo que tengo, de haber podido salir de eso, de que pues hoy en día de pronto la vida también me está pasando factura porque pues de todas maneras le quedan a uno sus secuelas. Mis secuelas han sido dos enfermedades que tengo que pues no son fáciles de llevar, pero no, me siento agradecido con Dios, más que todo, pues con Dios siempre todo para mí va alrededor de Dios. Y no, mi vida es totalmente distinta, ya no depender de una droga, porque pues hubieron muchos años de mi vida que de domingo a domingo yo que tenía que hacer era fumar. Todos los días de mi vida tenía que fumar, todos los días, no era que lo hacía que porque hoy era el lunes o que era Sábado, martes, no, nada, que a porque fin de diario. semana, no, todos los días durante más. Yo en 15 años me rehabilité 2 veces
Una me rehabilité 8 meses y la otra como un año. Y de ahí para adelante nunca Todos paré de los fumar. días. Nunca paré de fumar. Siempre. Todos los días me despertaba y lo primero que se me venía a la cabeza era Fumar. cómo voy a conseguir, cómo voy a conseguir. Y eso prácticamente dice, o sea, las personas que fuman esa droga no los, vean, pues, la sensación de eso es que no lo deja usted, no le deja dar hambre, no le deja dar sueño, no le deja dar cansancio, no le deja dar enfermedades. Lo único que le da a usted es ansias, 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 unas ansias incontrolables, algo que No se que puede no escribir. quisiera, no puedo escribirlo, sí, porque y ni tampoco quiero que nadie lo Sí. sepa, ojalá nadie lo Obvio, haga, sí. porque pues realmente las personas que de pronto la juventud que pueden estar diciendo, ay, yo quiero probar, uy, no, nunca lo hagan, Sí, en o sea, serio, nunca lo hagan porque no, ¿qué consejo le es daría a un joven el que diablo está completo. entrando apenas en este camino, o que quiere experimentar, o que está en la etapa de juventud? Pues la ¿no? juventud, el consejo que yo les doy es que se peguen a las cosas de Dios, que se peguen mucho a las cosas espirituales. Lo de Dios es muy espiritual, o sea, vuelvo y repito, para mí luchar contra eso, un ser humano como cualquiera no lo hace. Yo lo digo porque tengo mi experiencia propia, Claro, porque usted sí lo vivió. perdón, mi madre, mis hermanos, mis cuñadas, mucha familia mía quiso ayudarme y quisieron, mi mamá por lo menos ella dio todo por mí siempre, pero nunca les sirvió de nada, güey, nunca les sirvió de nada. Vuelvo y le repito por lo mismo, contra ese demonio no lucha un ser humano tan sencillamente. Sí lo pueden ayudar de modo de no dejarlo solo, de estar ahí pendientes, de estar ahí. Digamos, eso fue lo que más me ayudó en mi vieja, porque mi vieja, aparte de todo lo que yo hice mientras estuve en la calle, que fueron muchos errores los que yo cometí con ella nunca me cerró las puertas, nunca, nunca. Siempre estuvo ahí para mí, hijo de madre, así yo la maltratara, la humillaba, hasta la robaba, ¿no? Hasta la robaba, no, la verdad, porque la robé. Ella nunca me cerró las puertas, weón. Siempre estuvo ahí, mi vieja, siempre estuvo ahí para mí, hasta que se murió, estuvo ahí. Entonces eso es algo muy importante en la vida de un vicioso, sentir que tiene a alguien que nunca lo va a abandonar. Eso es algo, mejor dicho, vital. Y lo otro es pues lo que le digo, que crean en Dios, que se tienen es que meter, pero con Dios, pero es que, o sea, creer en Dios no es que usted va y le dice a Dios, venga, Dios, por favor, tal cosa, y está diciendo mentiras, porque yo le puedo decir mentiras a usted, pero a Dios no se le puede decir No. mentiras, porque pues Dios sabe todo lo de nosotros, Dios es el dueño de la vida, es el dueño de la muerte, Dios sabe si usted le va a decir, antes de que usted hable cualquier cosa, Él ya sabe qué es lo que usted le va a decir. Entonces a Él se le habla es de corazón, de acá, de verdad, güey madre, con el corazón. Si usted le habla de verdad con el corazón a Él lo escucha y Él le ayuda y le da la fuerza que uno, porque Él tampoco es que va a venir a cogerlo hasta la mano, camine papito. No toca hacerla también. Pero Él sí lo llena a uno de fuerza, que es lo que usted necesita, fuerza para decir no, no, hoy no, mañana no sé, hoy no, mañana no sé. Y así suavemente empieza uno. Claro está que me ayudó, pues después de que me dieron a mí el tiro, yo para rehabilitarme duré como 15 días encerrado porque pues nunca fui a un hospital ni nada. A mí me curó, mi mamá tenía una inclina en ese tiempo y era una veterinaria. Y ella fue la que me curó eso, a punta de sábila y panela. Bueno, tío, bueno, ya vamos terminando. Ya la última sí pregunta. Bueno, primero que todo, pues gracias a usted por contar su historia, porque yo sé que le va a dejar mensajes a muchas personas que lo necesitan, ¿sí? Ojalá. Y gente que cree, pues digamos... Ojalá le deje mensaje a los muchachos y le quede el mensaje también a los papitos, porque pues algo que me sucedió también empezando esto, es que en el barrio donde yo viví, muchos papás juzgaban y juzgaban y juzgaban. Es como un mensaje, ¿no? Y me juzgaban a mí, juzgaban a mi hermano porque nosotros éramos jóvenes. Y hoy en día la moneda se les volteó, weón. Hoy en día los hijos de esos papás que nos juzgaban a nosotros se volvieron viciosos. Entonces es como una reflexión, una pequeña reflexión. Nunca hay que criticar ni juzgar a nadie. Usted Uno no sabe con la sed que otro está viviendo ni por nada, mejor. Y ante esas cosas, eso es una enfermedad. Para mí, antes que un vicio, es una enfermedad. Porque las personas que están en eso, para mí, yo las veo más enfermas que cualquier otra cosa. Es una enfermedad. Es que, bueno, o sea, yo ahorita le digo, digamos, como de joven, pues ahorita se ve mucho que
los pelados quieren ser malos, que quieren vivir la calle. Y bueno, pues como este vicio ahorita el tusi, todo eso que eso es. Entonces la gente se quiere vivir la película de la calle, ¿no? Pero pues usted más que nadie sabe y eso no es... No, pues Una para cosa es nada. quererla y otra es vivirla, mi hermano. Claro, oye, no, eso es lo peor para los muchachos es que quieran experimentar con la calle, porque la calle se traga a las personas en cuestión de segundos, más a las mujeres. Pues a un hombre también, pero a una mujer sí la destruye rápido, más rápido, la deteriora tío. en cuestión de segundos. Gracias por la entrevista. Y No, pues, gracias a Esteban. ahí estamos. Y a los muchachos, a las mamitas, pues orar con fe, con mucha fe por los muchachos y mantener oración pidiéndole a Dios lo que les digo, siempre fortaleza, que nos fortalezca y que no, pues pedir fortaleza para poder contenernos y las personas que ya no estamos en eso, pues seguir orando para que nunca volvamos a recaer, porque pues vuelvo y le repito, Es una lucha yo de diaria. pronto llevo varios años ya, gracias a Dios, sin hacerlo, pero pues tampoco es que yo vaya a decir que no lo voy a volver a hacer, porque Dicen mientras que esté un uno vivo, adicto nunca deja de ser adicto. exacto, Sí. yo ya lo conocí, entonces no sé, Vale. pero pues a Dios le pido, Ya no va a todos los ser. días de mi vida que nos fortalezca. Listo. Bueno, gente, muchas gracias por ver la entrevista. Dejen en los comentarios alguna preguntita que tengan y no olviden suscribirse. Gracias.